Amazonía Sport presenta Cara a Cara con el Deporte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cara con el Deporte, una producción de Amazonía Sport que ustedes podrán observar a través de su página web www.amazoniasport.com.es y por sus redes sociales de Facebook, de Twitter y de YouTube. Hoy estamos acá con Pavel Cipriano Caicedo, exfutbolista reconocido a nivel nacional, que tuvo la posibilidad de estar en clubes importantes como Emelec, como Nacional, como Deportivo Quito y también en Barcelona. Es decir, un hombre de dilatada trayectoria en el fútbol nacional. Esta vez nos acompaña Pavel Caicedo, queremos dar la bienvenida. Bienvenido, Pavel Caicedo, a Cara con el Deporte. Acá hablamos de todo un poco, hablamos sin ningún tipo de libreto, sin ningún tipo de filtros. La idea es conversar de su vida, de su trayectoria futbolística. Vamos a comenzar, Pavel, por el tema de los extraterrestres, ¿no? Usted fue parte de esa camada de jugadores que aparecieron en Emelec, que se los promovía por parte de Omar Quintana, que era el directivo en ese tiempo, y que dieron buenos resultados. Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia de estar de aparecer junto a Iván Caviedes, Moisés Candelario, Luis Tony Moreira y otras figuras que despuntaron en el fútbol nacional? Sí, bueno, un agradecimiento por la invitación. En realidad mi trayectoria fue bien compleja. Estamos hablando de que yo nunca había jugado fútbol, jamás había jugado fútbol, y sin embargo me dedicaba al básquet, al atletismo, voleibol, y resulta de que un día mis padres tuvieron un accidente de tránsito. Mi papá era diputado de la provincia de Esmeralda, y Barcelona, aquí en el tema, Barcelona fue a buscar jugadores. No sé si se acuerdan de Capitano, sí. Entonces Salvador Capitano fue a buscar jugadores para la sub-20, que se iba a iniciar el primer campeonato nacional sub-20. Entonces fueron a buscar jugadores a Esmeraldas. ¿Se imaginan la cantidad de jugadores que fueron a probarse? Yo nunca lo había hecho, pero sí tenía muchas condiciones físicas, sí tenía un salto extraordinario. Estamos hablando por lo del atletismo, por lo del básquet, por lo del voleibol. Entonces, ¿qué pasa? De pronto vieron mis dotes físicos, no técnicos, pero sin embargo fácilmente yo era delantero y la metía, claro. O sea, en esas pruebas que se hacían. Entonces, luego me voy con Barcelona, me lleva justo a la casa de Barcelona en Guayaquil. Y en Guayaquil me cogen y me dicen, ¿sabe qué? No sé si se acuerdan de Urli Canga. Sí. Urli Canga es mi tío. Entonces mi tío me dice, ¿sabe qué, mijo? Vaya y entrene en Emelec. En Emelec me comenzaron a ver y me dan el doble de lo que me iban a dar en Barcelona. Entonces me quedé en Emelec. Ahí me uní a un grupo de chicos que venían de sudamericanos, que era ya Carlos Ramos, Tony Moreira. Ellos habían estado, en el sub-17 que se jugó aquí en Ecuador precisamente. Me parece que era en el 95, ¿no? Y, sí. Y estaba a cargo el Zorro Rivera. El Zorro Rivera. Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos era un grupo que ya venía selecto, y de esa selección que tenían, lo que hicieron es, me acuerdo, el abogado Gutiérrez era el presidente de las formativas. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese grupo era selecto. Y dentro de eso me acogieron a mí, ¿sí? Me gané un cupo dentro de esa selección, y resulta de que comencé a jugar, sí, comencé a hacerlo de delantero. Yo era delantero en ese tiempo, y el profesor Falero era el profesor de las divisiones de la sub-20. Nosotros quedamos campeón a nivel nacional de sub-20, sí, dentro de mis ex compañeros de Barcelona que ya habían estado, sí, comenzaron a ver el desarrollo y el desenvolvimiento que yo tenía ya en Emelec. Bueno, los primeros y este es un tema que sí se lo aclaro, porque la gran mayoría cree que todos los extraterrestres salimos de una. No, al principio estamos hablando de que Jaime Iván Caviedes era uno de los más talentosos de ese grupo. Estamos hablando de que inició Caviedes en un partido. Me acuerdo que era Nacional versus Emelec. Nacional ya venía también sacando algunos jugadores como Cristian Lara. Habían un sinnúmero de chicos los cuales habían mostrado mucho talento. Entonces, ¿qué pasa? En ese partido justo Juárez, Graciani se había ido a los Estados Unidos. Y estamos hablando de que era Máximo Tenorio había tenido una lesión. Entonces, ¿qué pasa? Yo había en los entrenamientos, en los partidos de pichanga, nosotros tenía la costumbre de yo irme de defensa.
pero en los partidos ya oficiales me ponían de delantero. Y resulta de que para ese partido me dice el profesor, me acuerdo el profesor Carlos Sevilla, estaba de director técnico, me dice, ¿sabe qué? Ven y quiero que comiences a participar como defensa. Nos llama a los dos pues con Caviedes, sabe que vengan y quiero que los dos estén acá en el equipo titular, claro, el equipo titular, o sea, nosotros éramos equipo B, pero del equipo B... ¿Ya pertenecían al equipo de primera? Ah, no, ya estamos en el partido. Yo estoy hablando, estoy adelantándome los procesos porque estamos hablando de que, bueno, campeonato sub-20, estábamos todo el grupo, pero bueno, en esto me cogieron y me dijeron, ¿sabes qué? Quiero que seas defensa y Caviedes de delantero. Y nosotros pensábamos que íbamos a jugar juntos como delantero. No, vas tú de defensa y listo. Entonces yo me quedé asombrado y comencé a jugar. Sí, ese fue mi debut. Sí, entonces empezamos los dos. El otro de que ya había tenido un poco de experiencia era Carlos Hidalgo. Carlos Hidalgo ya jugaba, entonces éramos los tres concentrados. A medida que fue pasando el tiempo, comenzaron a agregarlo a Candelario, Moisés Candelario, que tenía talento. O sea, nosotros dimos la pauta para que los demás, para que haya confianza exactamente en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Comenzó, de ahí luego de eso, bueno, nos convocaron a la selección. Sí, me acuerdo de que el profesor Dusan estaba también a cargo, estaba de todo eso. Carlos Sevilla también estuvo como director técnico en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Nos convocó. Sí, jugamos la Copa América, o sea, tuvimos unos muy buenos momentos, ¿sí? Luego de eso, don Omar Quintana cogió y hizo un tema macro, ¿sí? Mucha publicidad con el tema de los extraterrestres, nos llamaron los extraterrestres, se hizo libros, se hizo pancartas enormes, bueno, fue una cosa muy buena porque aparte de tener el talento, aparte de que estábamos teniendo éxitos, estamos hablando de que ese grupo él prácticamente como que lo compró. Nosotros fuimos prácticamente de ellos, además tuvimos hasta ciertos problemas, inconvenientes dentro de lo que son los contratos y toda la vaina, porque a todos nos quería coger en el mismo saco, o sea, que todos tendríamos que nosotros ganar lo mismo. O sea, y aún habiendo esa diferencia de que habían unos que estaban convocados a la selección, otros. Entonces nos hizo contrato, creo que un contrato medio extraño de 5 años, y ganando casi lo mismo. Cuando resulta de que ya éramos poco para lo que ganaban, para lo que ganaban los otros. Por ejemplo, jugadores como Cuchillo Fernández, teníamos compañeros como Cuchillo, lo tenía Danes Coronel, estamos hablando hasta Ivo Ron también estaba en ese tiempo, que eran los más veteranos. Verduga, todavía estaban ahí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros éramos los más chicos, pero sin embargo jugábamos titular. Entonces era lo más conveniente de que el siguiente año tú vayas a ganar algo parecido, algo más. Entonces, bueno, total fueron problemas, pero sin embargo una muy linda experiencia con todos mis compañeros. Ahora vamos retrocediendo otra vez en el tiempo. Ya. Cuéntanos eso. Tú me contabas previo a la entrevista, fuera de micrófonos, que tú habías practicado atletismo, básquetbol. Cuéntanos esa experiencia, bueno, principalmente el básquetbol, porque bueno, es un tema curioso. Sí, ¿no? sí. Es un tema curioso, y de ahí, tú practicando básquetbol, ¿cuándo te decides o cuándo te das cuenta que tenías posibilidades para el fútbol? Para el fútbol, bueno, en realidad yo fui seleccionado seleccionado de Esmeraldas, sí, seleccionado de Esmeraldas, porque prácticamente yo tenía ese dote de poder saltarlo muy alto. Estamos hablando de que hoy en día yo le digo a los chicos de que tengo, por ejemplo, que yo la clavaba, o sea, que clavaba el balón con 2 manos, ¿sí? Y resulta de que no me creen. Entonces yo le digo, no, yo lo hacía 15 años. Estamos hablando de 15 años. Entonces jugábamos, ahorita hay unos primos míos, no sé, Maneli, hay uno que le decían a la garufa, o sea, tipos que en Esmeralda, y el Esmeralda del básquet es muy bueno, sí, un muy buen nivel. Entonces jugábamos los prejuveniles, sí, luego de eso también practicaba el voleibol, que me encantaba muchísimo, sí, voleibol de 6. Entonces, ¿qué pasa? Seleccionado también intercolegial y a nivel nacional, sí, en atletismo una vez me dicen que venga mi hijo, quiero que practique. En Esmeraldas, para conocimiento de todo el público, Esmeraldas
los jugadores o los chicos sí practican mucho el deporte, practican demasiado el deporte, entonces ¿qué pasa? Puedes estar en básquet, puedes en cualquier disciplina y lo haces de buena manera. Entonces, ¿qué pasa? Estaba en todas. Y en el momento de que ya fui atleta, fui campeón de 200 metros y de 100 metros, fui campeón también 200 metros posta. Entonces, me di cuenta de que tenía mis condiciones, pero jamás nadie me había dicho de que juega al fútbol. Claro. Hasta que un día llegó un tipo, me acuerdo que tuvo, como digo, vuelvo repito, en Esmeraldas todavía, me dice un señor, me acuerdo que se llamaba, un nombre bien raro, Puro Limpio se llamaba. Puro Limpio me dice, ¿sabe qué? Mire, y mis padres estaban justo en Quito porque como había tenido el accidente, yo tenía que terminar mis estudios. Y a lo que termino mis estudios me dice, ¿sabe qué? Practica el fútbol. Yo no quería. Practica el fútbol. Estamos hablando de que tenía 17 años exactamente, 17, 18 años, ahí iba a cumplir los 18. Entonces me dice, no, practica el fútbol. Yo le digo, no, pero es que no me gustaba porque si se dan cuenta, a excepción del atletismo, todas las disciplinas eran bajo espacio cubierto, pero sin embargo en el fútbol tienes que sol, lluvia, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? No practicaba. Hasta que me dije, bueno, es un reto, voy a practicar, voy a ver qué pasa. Y me pusieron primero de arquero. Luego, cuando me pusieron de arquero, por arriba todo excelente, pero a la hora de barrerme, imposible hacerlo. Luego me pusieron de defensa como saltaba mucho, en una me cogen y la pelota botea, y la pelota iba tan alto como para cabecear, pero como yo saltaba bastante, yo salto y le pateo la cabeza a uno. Entonces me dijeron, no, ¿sabe qué? No puede ser, hasta que me puse de delantero, y de delantero salí goleador de ese campeonato. Y por eso me incentivan a que como iban a buscar jugadores para el campeonato nacional, entonces ahí me dicen, ¿sabe qué? Todo el barrio. Pavel, métete ahí, vaya, practica, mira, prueba para ver si que te vas a meter. Y a medida que iban pasando los partidos, eran como 300, 400 niños, 400 jóvenes, ya jugadores que ya también de fútbol amateur. Pero sin embargo, yo me metí ahí. Y todos los días yo metía un gol. Entonces yo creía que me seleccionaban, era por mi papá porque era diputado. Claro. Pero no, a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta de que eran por los dotes que tenía. Y por los goles que tenía. Exactamente. Y de ahí tú me hablabas del proceso sub-20, ¿no? Que comienzan los primeros campeonatos sub-20 a nivel nacional. Eso me parece que fue en el año 97, si no... Sí, 97. En el 97 nosotros comenzamos a participar en ese campeonato sub-20 y los primeros... ¿Ya participaste por Barcelona o...? No, ya Emelec. A mí la contratación esa fue una cosa de loco, porque estamos hablando de que como Barcelona en ese tiempo iba a dar $5.000, que eran 20 millones de sucre. Iban a dar $5.000 al jugador que iban a contratar. Entonces se demoraron porque todavía no estaba hecha la casa de Barcelona, donde íbamos a estar nosotros viviendo. Entonces resulta de que ahí me dicen, ¿sabes qué, Pavel? Esperemos un ratito. Pero sin embargo yo entrenaba en la mañana en Barcelona y en la tarde entrenaba en Emelec. Entonces en Emelec era la misma situación que Esmeralda. Eran pruebas, partido tras partido, partido tras partido. Entonces comenzaron a darse cuenta de que yo saltaba, yo tenía la facilidad de suspenderme en el aire, claro, entonces saltaba con mucha suspensión por el tema de básquet y el voleibol, sobre todo el voleibol. Claro. En voleibol tienes que suspenderte para poder rematar, era rematador de fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, ¿sabe qué, Pavel? Nosotros lo queremos. En vez de dar 5.000, dieron 15.000 en Emelec. Entonces yo dije, para comprar tu pase. Para comprar mi pase. Entonces se hizo un contrato con opción a compra. Entonces, como en 2 años, si yo participara en un partido de fútbol, o sea, ya en primera categoría, ahí me compraban. Entonces, en efecto, 97, 98, yo ya estaba jugando en primera categoría, que ahí fue donde el primer partido fue contra el Nacional. Y luego jugamos Barcelona, me acuerdo que ahí recién había, Asensio también ya tenía su tiempo, pero era mayor que yo, pero sin embargo era el más rápido de toditos. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que yo ya lo superaba, ¿sí? En velocidad, entonces comenzó a salir Pavel Caicedo, ¿sí? Pero yo creía por mi papá. Entonces, seguía hasta que llegó un punto en que... Porque ya iba pasando la influencia. Ya iba pagando, claro, ya en Esmeralda, estaba en Guayaquil, pero aún así por mi inocencia en ese aspecto, decía, no puede ser que sea por mi papá, porque diputado, estamos hablando en ese tiempo, alguna presión, alguna situación. Entonces, bueno, total es que
en ese año nosotros ahí en el 98, ahí fue donde nosotros tuvimos mi primera final, pues. Ya, pues ya en 98, 97, 98, ya nosotros comenzamos a jugar, pues, los extraterrestres. Ese fue el año. Entonces resulta de que llegamos a instancias finales y jugamos la primera final. Ese fue mi primer fracaso, se podría decir. Fracaso como jugador, no como la institución, sino como jugador, porque estamos hablando de que ese fue mi primer choque, porque ahí metí un autogol. Sí, me acuerdo de que el cuarto gol es prácticamente mío. Con Liga de Quito, pues el 7-0. Ya, ahí nos mataron. Entonces, ¿qué pasa? Yo era el juvenil, me acuerdo de que estaba Otelino, estaba ¿quién más estaba? Eso fue en el 98. 98, sí, 98, por eso te digo. En el 97 vino Echeverri a Barcelona y en el 98 exactamente, a Emelec. Entonces, ya comenzamos nosotros, en el 97 ya jugamos. En el 98 eso ya fue mi primera experiencia ya. Sí, entonces en esa experiencia fue mi primer autogol. Sí, mi primer autogol. Yo quería ya retirarme del partido. Yo quería retirarme. Me acuerdo de que el profesor Dufel Alma era amigo de mi tío Urlín, Cangá. Y resulta de que Urlín, como era también exjugador de fútbol del Emelec, capitán del Emelec, entonces ¿qué pasa? Me dijeron, mijo, de estas van a haber miles. No le creía, pero en efecto pasó el tiempo y me di cuenta de que sí, pero yo ya me quería retirar del fútbol exactamente por esa experiencia. Pavel, ahora cuéntanos, ¿qué tiempo dura tu proceso o qué tiempo pasas en Emelec? Yo estuve prácticamente unos 10 años. 10 años. ¿Tú fuiste parte del campeonato del 2001? 2001, 2002. Hasta ahí, 2002, 2003, 2004 y 2005. Estamos hablando de que esos fueron los años que yo estuve en el Emelec. Estamos hablando de que con los dos campeonatos, vicecampeonatos, tuve mucho. Estamos hablando de que siempre Emelec estuvo ahí peleando las finales. Sí, pero estamos hablando de que Copa Libertadores, ni hablemos, todos los años estuvimos en Copa Libertadores. Copa Merconorte fuimos campeones, fuimos vicecampeones, vicecampeones de la Copa Merconorte. O sea, estamos hablando de que es el único, ahora último nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Guayaquil y estamos hablando de que fui, por primera vez, yo ni siquiera había ido al museo, y en el museo justo sale de que el único campeonato internacional que nosotros hemos tenido una muy buena participación ha sido en el Merconorte, que fuimos vicecampeones. Entonces sí tuvimos muy buenos años en lo que consta en Emelec. ¿Y en tu carrera futbolística tú te quedas con Emelec? Por todo lo que hiciste y por todo lo que lograste. O sea, me identifico. Yo me identifico con Emelec porque fue la catapulta. O sea, me catapultó a otras cosas. O sea, a nivel nacional. Estamos hablando de que a nivel internacional es más. Me acuerdo de que otro de los logros también fue que, me acuerdo de un primer gol que hice en Santiago Wander, en Chile. Entonces, o sea, son cositas y ahí nacía, claro, exactamente, fueron momentos muy lindos. Entonces, fue lo primero, la primera impresión en la que cuenta y esa fue la que la que se queda. Pavel, vamos a hacer nuestra primera pausa por cuestiones técnicas y después volvemos para retornar esta conversación interesante con uno de los exfutbolistas de acá de nuestro país que tuvo la oportunidad de estar en los clubes más importantes del Ecuador. Hacemos la primera pausa y después volvemos para seguir conversando con Pavel Caicedo. Bien, retornamos después de nuestra pausa, vamos a seguir conversando con Pavel Caicedo. Pavel, nos habíamos quedado en el tema de Emelec. De todo, tú ya nos conversaste de tu experiencia por el baloncesto, de tu experiencia siendo parte de los extraterrestres, de esa camada de futbolistas importantes que nacieron por allá, que aparecieron, mejor dicho, por el año 97, 98, figuras como Iván Caviedes, como Moisés Candelario, como Luis Tomé Moreira, tú que eras parte de esa camada, y hemos recorrido todo el tema de Emelec. De Emelec pasas a Nacional. Cuéntanos, ¿por qué se da tu traspaso a Nacional? Bueno, sabes, también una buena historia. Resulta de que Omar Quintana deja la presidencia del club. Entonces, cuando deja la presidencia, estamos hablando de que habían algunos grupos de
de dirigentes que querían ponerse a cargo. Dentro de la experiencia que ahora ya la tengo, ¿no? En ese tiempo veía mucha gente que quería ser presidente, pero no es fácil, no era fácil. Estamos hablando de que un presidente, dentro de la presidencia de un club, no pueden haber dos presidentes, no pueden haber ni tres, no, es uno solo, el que tiene que ponerse a cargo de todo, hasta la parte económica. Entonces, ¿qué pasa? Los que entraron en su momento, no vale decir los nombres, pero sin embargo quisieron entrar en su momento, quisieron un poco más, creyeron de que era lo más fácil, pero sin embargo arrebataban. Es más, la misma perspectiva que cada uno de los jugadores teníamos, estamos hablando de que llegaba, un ejemplo, eso es una anécdota muy buena, que estamos hablando de que llegaba, Omar Quintana tenía un carro, era un Mercedes-Benz, porque le encantaban los Mercedes-Benz 4x4. O sea, estamos hablando de una cantidad, de un dinero muy bueno. Estamos hablando, cualquiera no puede comprar. Cuando resulta que van llegando los dirigentes que iban a llegar a administrar el club, y resulta que llegaron, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan de esos Skoda, un Skoda de 3 puertas, y llegaban toditos, eran como 5, salieron de ahí. Entonces tú dices, ¿cómo van a asumir? Primero estamos hablando de que estamos hablando de todo el plantel, no es que estamos hablando de que se fueron algunos, no, ya comenzaron y dijeron, bueno, se va Augusto Poroso, se va Wellington Sánchez, se va, ¿quién más? Ya Juárez ya se fue, toda la situación. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que va a pasar con el equipo? Desmantelado el equipo, y resulta de que va llegando Forestelo. No sé si se acuerdan de Forestelo. Gran persona, gran amigo, pero Forestelo, estamos hablando de que tú llegas a un punto como jugador de fútbol que tú dices, ya está viejo, ya no está en condiciones, y mucho más para la exigencia de un club tan grande como es Emelec. Entonces va llegando Forestelo, y para mí, yo siempre lo digo a mis compañeros, Forestelo me retiró. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿qué vamos a hacer? Y en efecto, era muy duro los primeros partidos, toda la situación. Al siguiente año yo lo que hice fue decirles no. Y entonces tuvimos problemas en la federación. En la federación comenzaron a decir, no, tú no vas a jugar, porque a nosotros nos debían, eran como unos $5.000. Y de eso dieron, me acuerdo de un premio, creo que fue a una prima, y resulta de que me dieron $1.000 a principio de año. Entonces ellos debían esa plata, pero sin embargo lo pusieron hicieron firmar con un adelanto de sueldo del año que ya estaba siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Pero recién había aparecido la ley del deporte del futbolista. Anteriormente, acuérdate que estamos hablando de que tú eras hasta la muerte del titular, tú eras parte de ese club. Entonces resulta que dije, bueno, voy a aprovechar eso. Y ahí ahora entonces la gente del Nacional me dio la cabida de que yo esté entrenando mientras solucionaba mi problema. Entonces ellos también igual no se querían meter, pero me necesitaban. En ese tiempo, justo en el 2005, estaba el profesor Eber Hugo Almeida. Resulta de que los primeros meses no me podían contratar porque tenía ese problema. Es más, una anécdota es que yo fui a la federación, estaba el profesor Chiriboga, era el presidente, pero sin embargo estaba a cargo Villasís. Entonces, ¿qué pasa? El vicepresidente, me dijeron que no me iban a dar, o sea, era la última fecha para poder inscribir los jugadores. Y resulta que ellos dijeron, no va a jugar. Yo le digo, o sea, que porque ustedes dicen que yo no voy a jugar, entonces me eliminan del año. Entonces yo me metí a la reunión de consejo, la reunión que tuvieron ahí de la federación, y me meto. O sea, prohibido un jugador estar ahí. Yo me metí, abrí la puerta y me metí. A lo que ya me meto, resulta de que me dijeron, no, se retoma una semana más para que se solucione el tema de Pavel Caicedo. Y un día la palabra sabia del anterior presidente de la federación, no Chiriboga, sino Villasís, me dijo, ¿sabes qué, Pavel? Muchas veces tú tienes que perder para poder ganar. Y esas son palabras sabias. Eso lo tuve en toda mi vida. Entonces resulta de que perdí. Me acuerdo. No, sí jugué, pero perdí dinero. Estamos hablando de que cójanse en el dinero. Está bien, pero yo me voy al Nacional.
y me voy al Nacional y juego. Juego y salgo campeón. Fui campeón 2 veces. También de uno de los equipos, de uno de los mejores equipos de Nacional. Apareció Antonio Valencia, estuvo el Chucho Benítez. Exactamente. Estuvo Pedro Quiñones. Quiñones. Quirós. No, un sinnúmero de jugadores, Alejandro Castillo. Sí, o sea, tuvimos un grupo, o sea, me uní también nuevamente, así mismo como lo hice con Emelec, ahora estamos hablando con otra camada, sí, Jorge Guagua, había un sinnúmero de chicos los cuales venían también con problemas. En los años anteriores habían tenido muchos problemas, pero llega Tito Manjarrés, que era el presidente en ese tiempo. Tito Manjarrés se soluciona temas económicos de ahí del club, me contrata, me uno al grupo. Hicimos una línea de 3 porque jugábamos Carlos exactamente Castro, parece, ¿no? con Carlos Castro, Jorge Guagua y mi persona. Jugábamos como libero. Y estamos hablando John Cagua después, al siguiente año. Sí, el primer año nosotros pudimos quedar campeones. Estaba Anthony Valencia, que después ya se nos fue. Estamos hablando de que Chucho termina siendo el segundo año, quedamos campeones con Chucho. Sí, pero el primer año estamos hablando de que estaba Cuchillo, me acuerdo que estaba el mismo Pepín Gavica. Claro. O sea, tuvimos una camada, Clever Chalá. Pavel, y cuéntanos, tú que estuviste, que ya pudiste estar en Emelec y que después estuviste en Nacional. En años anteriores se hablaba mucho de la disciplina estricta que había en Nacional. ¿Tú pudiste probar eso? Porque hoy como que las cosas han cambiado, ¿no? Pero tú pudiste probar eso y decir que es una realidad, o era una realidad eso de la disciplina más exigente en Nacional. Yo lo que vi es una situación clara. El trato. El trato. Yo creo que más bien, más allá de la disciplina. Totalmente. Mejor trato. Totalmente. Estamos hablando de que en mi vida no habían hecho, por ejemplo, la típica... llegabas tú con tu familia a fin de año, hacían una kermés, una reunión, te daban regalos, carritos y toda la vaina. O sea, como una empresa ya a alto nivel, todo privada, pero a alto nivel. ¿Entiendes? Porque total las empresas por lo general, ya que muera, no pasa nada. No, acá estamos hablando de que yo creo que es el trato. Estamos hablando de que los militares son correctos, se entrenaba fuerte, eso sí, muy fuerte. Estamos hablando, el Nacional se caracteriza por ser una institución en donde a los chicos, desde las inferiores, y eso lo traté también de plasmar acá en la provincia, cogen, entrenan y el profesor siga. Hasta que no se pita, tú sigues jugando. Así te haya el golpe, sigue jugando, siga, yo pito. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, hasta el saludo. Sales, alza la mano, o sea, es una cosa muy, pero ¿es por qué? Porque tú te adaptas, es por el trato, por la manera. A diferencia, no digo que Emelec tampoco, no es que no, pero sin embargo, todo era rígido, tú ves que todo el mundo es serio, o sea, no es que te estás riendo demasiado, el único risueño era yo, pero sin embargo, estamos hablando de que todo el mundo muy rígido. La gente de la costa es mucho más activa, conversa más y toda la situación, pero en cambio allá todo el mundo era muy correcto. Para ir avanzando, para ver, porque el tiempo nos tiempo sí. Tú de ahí pasas a Deportivo Quito, me parece. Sí, pasé a Deportivo Quito. Pasé a Deportivo Quito estamos hablando por también así mismo. Tito Manjarrés sale porque estamos hablando de que dentro de lo que es las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Terrestres, Fuerzas Aéreas, Fuerza Naval, entonces las tres. Entonces dentro de eso entra un dirigente que yo me cojo, nunca me había lesionado, y me lesiona la rodilla y resulta de que me dice, aquí no es junta de beneficencia. Así con esas palabras. Entonces yo dije, no te puedo permitir de que tú me vengas a decir un tipo que ha quedado campeón 2 veces, un tipo que nunca se lesionó y sin embargo me lesioné y dijo no. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Preferible. Y aparte de eso, la parte económica también comenzó allá a causar problemas, Recuerda de que antes... Habían ya problemas de sueldo. Problemas de sueldo siempre lo hubo. Siempre lo hubo. Incluso cuando tuvimos de campeón, toda esa camada hubo problemas. Habían 2, 3 meses sin cobrar. Siempre hubo en los equipos, siempre hay eso. Pero sin embargo, lógico, está tranquilo, aguanta, porque estamos hablando de que uno se debe a la institución. Entonces, ¿qué pasa? Listo, el tipo coge y tuvimos esos problemas. A medida de que pasaron el tiempo, dije, no, me voy. El Deportivo Quito, me acuerdo, estaba el presidente Mantilla.
Sí, Mantilla cogió y me llamó, me dijo, ¿sabe qué? Mira, quiero que esté. Ahí recién por primera vez tenía un empresario. Yo no tenía nunca antes empresario. Yo era mismo, directamente. En cambio esta vez ya, esto... ¿Cuál fue tu empresario ahí? Gutiérrez. Sí, entonces, ¿qué pasa, Pal? Me dice, ¿sabe qué? Bueno, yo lo voy a meter. Cogió, me hizo el contrato ahí con el Deportivo Quito. Fue una cosa de loco. Estuve, me acuerdo, fueron 6, 7 meses. 6, 7 meses, pero el primer partido, ¡pah! Meto gol, todo, o sea, todo hermoso. O sea, fue todo lindo, pero puchica, se terminó y tuve que salir. ¿Sales al Sí, ya salgo. Al siguiente año ya salí. Al siguiente año, y ahí es donde me voy a Barcelona. 2010. 2008, 2009, exactamente, 2009. Ahí pasas a De Barcelona. ahí paso a Barcelona. ¿Y Sí. en Barcelona cómo se desarrolla En Barcelona, la situación? en Barcelona Pocho Jar. Pocho Jar estaba ahí. Había salido recientemente, ¿cómo se llama? El presidente. El presidente era, bueno, Borer, ¿no era Borer? no, Borer no. Era uno que era presidente de la Cámara de Comercio. No sé Maruri era el presidente. Eso fue un año, pero lindísimo, porque el profesor, yo no quería irme el primer año con el profesor, el del Nacional. Yo no me quería ir con Ever Hugo, no me quería ir, porque yo sabía que Barcelona es una cosa, tú puedes estar acá como también te puede tirar totalmente al piso. Entonces, ¿qué pasa? No era garantía. Yo conociendo ya el sistema, yo sabía que también la gente de Barcelona, ver un MLCista ahí es complicadísimo, es complicado, la gente es muy aficionada. Entonces, ¿qué pasa? Yo cogí y me fui ya lo último de mi carrera. Dije, no, vámonos a ir a Barcelona, todo el mundo tiene que pasar por Barcelona. Y sabiendo qué es Barcelona, qué representa Barcelona a nivel nacional. Entonces yo cogí, me fui, llegué a lo último, me contratan, Pocho Jar me contrata, buen contrato, todo lindo. Y de pronto comenzamos a trabajar. ¿Qué compañeros tenías ahí en Barcelona? Chútica, en compañeros, estaba Iván Hurtado, estaba en la defensa, ¿no? Perlaza, estamos hablando la sombrita Hurtado. Estamos hablando, luego llega, bueno, volante estaba el Gordo Lucho, estamos hablando de que lo tuve a Roris, también estuvo como MLE, Pelé García, sí, esos fueron los que ya, ¿no? Ya con todos nos conocíamos, con todo Banguera, con todo el equipo, ¿sí? Estamos hablando de Palacios, también estaba ahí, el delantero Pablo Palacio también. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a tener ese grupo. Hicimos una buena labor, el profesor Insúa era el profesor, como salido del Quito, él me lleva a Barcelona. Entonces participamos, hicimos muy buena labor, luego se va el profesor Insúa. Recuerden que el profesor Insúa trabajaba con línea de 3, entonces resulta de que como con línea de 5 se podría decir, de 5, eran 3 centrales. Exactamente, 2 carrileros. Entonces resulta de que cuando ya comienza y viene otro técnico, la mayoría de los técnicos te juegan 4 con 4, exactamente, 4-4-2, vienen con 4. Entonces le había contratado siquiera unos 6 centrales, 6 defensas. Resulta de que al contratar 6 defensas, había demasiada gente cuando se jugaba simplemente con 2 centrales, 2 defensas. Entonces ya se complicó. Ya comenzamos ahí a tener serios problemas, resulta de que llega el profesor Aguinaga llegó ahí, bueno, ya nos conocíamos, jugábamos igual, estamos hablando y por último el profesor Subeldía. El profesor Subeldía, hicimos una muy buena amistad. ¿Tú estuviste en la última parte de Subeldía? En la última parte de Subeldía. Yo escuché mucho, he visto algunas entrevistas, lo escuché a Luis Caicedo, lo he escuchado lo escuché al arquero, a Damián Lanza, que también... Damián. Y me hablaban muy bien de Luis Subeldía, de cómo trabaja. No, es un trabajo muy... Créanmelo que yo nunca había visto un trabajo así tan profesional, tan específico. Sí, eso sí, tiene mi edad. Él tenía nuestra edad, ¿sí? Y resulta de que nos dirigía. Entonces, ¿qué pasa? Yo decía, que debe ser suave, ¿no? Resulta que un día cogemos un entrenamiento, me acuerdo que la pelota pega un pique adelante y me pasa, ¿no? Me pasa. Sí. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos años tenés? O sea,
¿cómo tú puedes ser que se te vaya a pasar una, o sea, toda esa situación y comenzó, pues, y cuando después yo dije, chuta, va a tener como cualquier cosa. Claro. Mentira, él con todo es así. Llegó Iván Hurtado, la caltó también. ¿Sí? Hizo una de esas tonterías que a veces nos pasa, ¿no? Por desconcentración. Y le comenzó a decir hasta entonces, ahí ya dije, no, es verdad. Claro. Entonces comenzó como todo fue todo equitativo, o sea, que no es que estamos hablando de que porque tú eres Pavel, porque tú no, nada. Todo es igual al mismo. Entonces, ¿qué pasa? Comenzó a trabajar y el trabajo también al estilo europeo. Entonces, no es que tú corrías, no. Estamos hablando de específicamente a lo que es, a lo que necesitas. Que les podía dar resultados en los partidos. Totalmente, y nos dio resultados. Era otro cantar. Es más, esa semilla fue la que hizo que fuera campeón después. Pues. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aparece Damián Díaz. Damián Díaz estuvimos también juntos, o sea, estuvimos ahí. Entonces, estuvimos en la última parte y Damián, sí, también el toque muy exquisito, ¿no? Pero estamos hablando de que como tú lo tienes como compañero, no es enemigo. Claro. Pero cuando ya, ahora que yo comenzamos a verlo ya del otro lado, chuta, y dije, no, pues este pana es mucho, ¿sí? Y después viendo también el accionar, porque ahí salía Macará. Sales a Macará, eso fue ya en el 2012. Eso fue en el 2011. 2010 estuve en Barcelona, 2011 estuve en Macará. Entonces ya, ¿por qué me salí de ahí de Barcelona? Barcelona ya necesitaba, es más, antes tenía 45 partidos en el año. Ese año tuve alrededor de unos 12, 15, entonces todo eso se evalúa. Entonces, ¿qué pasa? Dije, no, y tantos problemas, hubieron muchos problemas con el profesor. Entonces me fui a Macará. En Macará, el primer año. ¿Ya se marca tu retiro en Macará? Desde ahí ya se marca mi retiro, porque ya estamos hablando, y ellos, o sea, ya el hecho de que, y es una decisión también que yo había tomado, yo dije, a ver, en el momento de que ya comiencen a verme como ya una persona ya vieja, claro, vieja para el fútbol, dije, no, preferible ya me retiro. Eso fue una decisión que yo la tenía. Que el fútbol te saque. Exactamente. ¿Por qué? Porque en efecto, ya vamos a decirlo, ya lo voy a decir, entonces yo comienzo a jugar en el Macará y Macará perdía. Me acuerdo que estaba el profesor, que también ahí tuvimos un poquito medio conflicto, inconveniente. El profesor, bueno, él coge y me dice, ¿sabe qué? Pavel, tienes que coger y tienes que, vas a jugar. Sí, vas a jugar, comencé a jugar, Cuando un día un partido no me puso. El equipo pierde. Y resulta de que yo estaba sentado y la gente comenzó. Entonces, y la gente comenzó a criticar, a decir que por qué no juega. Y me echaban la culpa porque yo era el referente. Claro. Entonces dicen, ¿sabe que si se pierde, eres tú el culpable? Si gana, tú eres el duro. Entonces ¿qué pasa? Comenzaron a tener problemas. De ahí yo cogí, salí, en ese año fue bueno porque mantuvimos la categoría. Al siguiente año el Toro Busto asumió lo último. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a hacer las cosas bien, comenzamos todo bien, como salvamos la categoría, ¿sí? De ahí dije, no, preferible, ya me retiro, es otro trato, claro. Ya estamos hablando de un equipo más pequeño, claro. ¿Sí? Ya no es que estamos hablando de que tenías todo a tu mano, todas las comodidades, ya fueron otras situaciones, menos sueldo, o sea, todo ya cambia. Entonces yo dije, no, ¿sabes qué? Para que se marque un precio, por lo menos que se quede eso, y lo que está pasando ahorita es exactamente a eso, por lo que ya quedó, lo que tú hiciste, no lo que ya vas dejando. Claro. O sea, ¿por qué? Porque estamos hablando de que si es que ya la gente me ve... exactamente, aquí la típica, ya comienzas a tener errores por tu mismo, la parte física, por la edad y toda la vaina, y entonces tú dices, no, ya hasta aquí llegué. Y eso fue mi causa por la cual me encuentro acá. Pavel, y de ahí tú te retiras del fútbol y emprendes tu trabajo como entrenador, pero siempre vinculado al fútbol. Cuéntanos cómo comienza ya tu trabajo. Listo, estamos hablando de que salgo del fútbol, me quedé un poco comenzando a trabajar porque tengo una finca, ¿sí? Dentro de esa finca en Esmeralda, entonces ¿qué pasa? Se cría chanchos, tenemos el tema de las frutas, entonces ¿qué pasa? Comencé a querer vender pulpa de frutas. Entonces
Entonces pulpa de fruta, me acuerdo de que como estaba ya en la zona de Tungurahua, entonces dije, bueno, vamos a recoger. Había un amigo también que, chica, un loco, decía, ¿sabes qué? Vámonos por acá, ay, vámonos. Entonces no estaba en algo claro, ¿sí? Buscando el negocio, algo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que un día me dicen, ¿sabe qué? Un amigo me dice, ¿sabe qué? Venga a la prefectura de Pichincha. Entonces ahí nos encontramos nuevamente con la gente del fútbol, vinculado al fútbol. Estaba Jacinto Espinosa, estamos hablando de que habían otros compañeros que también estaban trabajando, ¿sí? Ataulfo Valencia también estaba ahí, estamos hablando de Sandro Borja, había muchos exjugadores que estaban trabajando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esa escuela de fútbol me pusieron de coordinador de una zona. Me pusieron de coordinador de una zona, comenzamos a trabajar, ¿sí? Me gustó, ¿sí? El proyecto de las escuelas de fútbol. Luego, como seguía en Pichincha y también seguía aún en Ambato, ¿sí? Porque tenía mi departamento ahí en Ambato. Entonces, ¿qué pasa? Comencé a dar charlas, ¿sí? Charlas motivacionales, charlas de fútbol con otros compañeros, gente de Macará. Y resulta de que un día aparezco en la universidad estatal. En la universidad ya. Entonces, ¿qué pasa? En la universidad de Ambato. Sí, la técnica de Ambato. Entonces, ¿qué pasa? Yo cojo y hablo, estaba conversando y conozco a alguien. Conozco a mi querida esposa, sí, actual. Entonces, ¿qué pasa? Era puyense. Entonces la conocí, la típica, estamos enamorados, entonces ya sabe, cada quien ha tenido su experiencia como enamorado, entonces comencé a estar ahí mucho más tiempo, hasta que resulta de que ese es el motivo de decidir venir acá, ya casado, ya teniendo una familia. Ya dije, no, vámonos a Pastaza. Estabilicémonos, es más. Para ella también fue una decisión más también de ella, y yo lo que hice fue decir, ¿sabe qué? Donde sea tú tienes la posibilidad de hacer dinero, de trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Me vine a la provincia de Pastaza. Lo primero que hice fue entregarle la carpeta a la prefectura. En la prefectura comenzamos a trabajar, son 4 años ya que he trabajado. Entonces, ¿qué pasa? En el último año 2018 me pusieron de coordinador de la provincia. Se ha hecho mucho y hay mucho también por hacer, por hacer para la provincia. Cuando tú llegaste acá a la provincia, ¿cómo tú observaste o cómo pudiste determinar que estaba el trabajo en escuelas de fútbol? ¿Había trabajo o crees que faltaba más, estructurar más el desarrollo de las escuelas de fútbol? Yo vi que era necesario hacer mucho más, pero ya el proyecto de la escuela de fútbol ya la habían puesto. Ya estaba. Entonces, ¿qué pasa? Lo que había que hacer era mejorar algunas cosas. Potenciar. Estamos hablando de que sí, nosotros somos un tema recreativo, pero sin embargo era de buscar algo, o sea, ese valor agregado a cada uno de los trabajos que se hacían para poder sacar un producto que sea de exportación, o sea, así hablando. Porque en el gobierno provincial se habla mucho de lo que es la papa china, se habla mucho de la parte agrícola y la parte ganadera, pero sin embargo con seres humanos es diferente, es algo totalmente diferente con chicos. Entonces se trabajó, se quería, tenía la intención de ayudar mucho. Muchas de las veces creo que no fui escuchado al principio. Yo creo que uno de los peores enemigos que nosotros tuvimos es el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy yo creo que se puede hacer mucho, y creo netamente en la provincia de Pastaza por lo que yo ya viví, y no solo aquí en el sector urbano, sino también en el sector rural. En el sector rural yo trabajé en Canelos, trabajé exactamente los 3 primeros años. 3 años estuve en Canelos. Entonces, los 3 primeros años me di cuenta de que el talento humano de la provincia sí se puede. Ahora, eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que aquí hay madera principalmente para el fútbol? Porque tú estuviste vinculado directamente a las escuelas de fútbol. ¿Crees que por toda tu experiencia y por los años que has podido observar, crees que hay buenos jugadores acá como para poder tener escuelas de fútbol? Porque obviamente tú ya lo decías, el tema de las escuelas que maneja la prefectura, que maneja el municipio, son netamente recreativos para darles espacios a los niños, a los jóvenes, para que no estén distraídos en otras cosas que no son tan beneficiosas. Pero ¿tú crees que hay madera como para tener 5 o 6 jugadores que puedan estar en equipos de primera categoría? Sí, hay madera. Estamos hablando de que
Antes, no sé si se acuerdan de que todo el mundo decía de que el jugador nace. Claro. No, este nació para esto, pero mentira, como todas las cosas, todo se aprende, todo se aprende. Entonces, simplemente tener el entusiasmo, la gana, la ilusión de querer hacer algo, pero todo se aprende. Entonces, hoy en día, si nosotros, yo me comprobé de que si nosotros comenzamos a dar un mejor servicio, unos buenos entrenadores buscando la manera de que, y siempre, como yo digo, y puedo discrepar con mucha gente, tú no puedes enseñar algo de lo cual tú no lo has hecho. Claro. No puedes hacerlo. Entonces necesitaba... ¿Crees que deben estar ahí personas que hayan hecho exactamente? Porque es inaudito de que tú quieras hacer, por ejemplo, yo necesito de que aquella persona estudie leyes, pero yo no lo he estudiado. ¿Cómo le voy a enseñar a alguien algo? Entonces, tiene que tú saber, ¿sí?, haber hecho algo para poder coger y enseñarlo. Entonces, ¿qué pasa? Hice un grupo de profesores, exjugadores de fútbol, del nivel, de acá del medio, ¿sí? ¿Para qué? Para que si es que yo le quiero enseñar fundamentos técnicos a un chico, ¿cómo yo le puedo enseñar a pegarle con un borde interno si solo lo sé teóricamente? Claro. Pero en la parte práctica, yo necesito, y el jugador o las personas aprenden mucho más viendo que tú diciéndoselo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Era muy necesario eso. Entonces hice un grupo de exjugadores y dentro de ese grupo de exjugadores tuvimos resultados positivos. De que falta tiempo, sí, pero tenemos hoy un servicio mejor y con resultados mucho mejor. Hoy en día tenemos chicos en Emelec, tenemos chicos en Independiente del Valle. Ahorita o sea, se ve el resultado de la enseñanza, del trabajo que se ha realizado, no solo en mi administración, sino que de las escuelas de fútbol. Ahora, vivimos en tiempos de mucha rapidez, de mucha información, en tiempos modernos que han cambiado la manera de entrenar, seguramente cuando tú eras joven, cuando tú empezaste el fútbol, la manera como se entrena ahora es una situación mucho más mecanizada. ¿Tú crees que eso le beneficia al fútbol o lo está entorpeciendo? Y no solo al fútbol, sino a otros deportes. ¿Crees que se han perdido algunas cosas y se han ganado otras? Yo creo que hemos evolucionado. Esto es así como la medicina. Tú recientemente estaba hablando con mi suegra y estaba diciendo, a ver, antes tú cogías una herida y la tapabas. Tenían los doctores diciendo, tiene que taparse porque si no se infecta. Hoy en día estamos hablando de que no todo al aire. No puede taparlo porque si no se infecta. Entonces son situaciones. Entonces va evolucionando y vas dándote cuenta de las mejoras. Antes tú cogías y nos llevaban a nosotros a Campo Chino, un ejemplo, a correr, caer hasta la muerte. Y eso, Campo Chino es Guayaquil. Claro. Estamos hablando de en Quito, el capitán Benalcázar nos llevaba al Cotopaxi, claro, a correr, imagínate, arriba. Y tú ya llegabas sin oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que hoy se dieron cuenta de que, a ver, trabajar, y es más, dañabas tú al jugador, las rodillas, un sinnúmero de situaciones, tenías menos tiempo de juego. Hoy en día ya el jugador, por eso es que en Europa tú veías chicos, personas o jugadores que tenían 45, 46 años y seguían jugando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá no. Acá, sin embargo, ya tenías 30 años y ya estabas lesionado, ya no podías más. Entonces, ¿qué pasa? Ahora no. Todo al nivel de la cancha. O sea, y trabajo dentro de cancha, trabajo con balón. Antes no se trabajaba mucho con balón. Ahora simplemente la parte física y después pretemporada, playa, sin balón. Y hasta cuando tú te das cuenta, tú andabas torpe los primeros meses. Pero, sin embargo, hoy en día no. Hoy en día estamos hablando, todo trabajo físico se considera que tiene que ser con balón. ¿Sí? Con balón. Entonces, el mismo entusiasmo hasta se hace el doble. Claro. Entonces se va mejorando, se va evolucionando. Hoy en día, hoy decía... Y que esa evolución va en de mejoramiento del deporte, del fútbol, de las diferentes disciplinas. Ya no es como antes. Antes sí te mataban, eso era para morir. Pero hoy en día, hoy le estaba viendo a la selección del Ecuador. Estamos hablando de que los gestos técnicos, los conceptos, son totalmente específicos que los tipos, o sea, mecanizados como tú dices, pero estamos hablando por el talento, por el trabajo que se hace. Y las repeticiones. Sí, y repeticiones. Y, bueno, en el tema deportivo, para que tú puedas aprender es repetir, simplemente es la intensidad. En todas las categorías vas a trabajar la misma historia, claro, ¿sí? Hasta las formativas, ¿no? Lógico está, ya por eso directores técnicos hay muchos.
formadores son pocos, Claro. pero por los formadores son aquellos que han sido jugadores. No puedes tú ser un formador si tú no lo has hecho. En cambio, como director técnico, tú no puedes jugar. Claro. Tú no haber jugado nunca, pero la estrategia la tienes. Y hoy por hoy el técnico no solo tiene que tener estrategia, sino más bien como que ganarse al jugador, llegarle al jugador, Llegar psicológicamente y toda la situación. Pero también, no, es que tiene que tener mucho conocimiento de la estrategia. Sí. Créemelo, yo he analizado esto. Hay directores técnicos que no es que te llegan, simplemente con el trabajo te llegan. Porque hay la confianza de que lo que se hizo dio resultado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos comienzan y dicen, hay tipos muy rígidos, están así, no hablan, pero sin embargo, a ver, vamos a hacer este trabajo, Cuando te diste cuenta, jugaste el partido y ganaste. Oye, no, entonces, oye, estamos en papelito, ¿entiendes? Entonces, esa es la cosa. Entonces, yo creo que en el tema de que lo que es el fútbol va evolucionando y yo sé que vamos a tener con el tema también del Mundial. El hecho de que hayamos clasificado al Mundial, hoy en día el jugador de fútbol ecuatoriano es cotizado. Tiene más Y confianza. mucho con más confianza y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así, tanto así que ya nosotros estamos marcando un precedente a nivel mundial. Sí, vamos a marcar un precedente mundial. Entonces, yo creo que Pastaza no puede estar exento de estas cosas, de toda la evolución. Entonces, es imposible e inaudito de que nosotros creamos de que los chicos de aquí de Pastaza no tengan talento. No, y hoy en día el Messi, o sea, antes se decía, había un tipo de 2 metros y esos son lo que tenían que jugar. Claro. No, hoy en día el fútbol es simplemente toque, Rezabala, este otro muchacho Alvarado, o sea, son chicos demasiado pequeños. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano de aquí, o sea, la gente de aquí es pequeña. Claro. Es pequeña, pero estamos hablando de muy talentosos. Hay muchos chicos talentosos que se pierden generaciones. Y eso es un tema de que sí he querido hay que hablarlo y tratarlo, de que se están perdiendo generaciones. Hoy ya, chicos de 16, 17 años, ya el próximo año tienen 18 y se pierden. Se pierden. Entonces, nosotros estamos en un tema que es urgente. ¿Sí? Es un tema urgente en el tema deportivo, en el tema de esta disciplina como fútbol, pero no solo en esta disciplina, sino también en las demás. Cada año se pierde una generación si nosotros no hacemos nada. Pavel, quedamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. En la última parte, tu mensaje para la gente que te ve, para la gente que le gusta el fútbol, para la gente que te ha seguido durante tu trayectoria. Bueno, en realidad a todos los que me han seguido en la trayectoria son la gente que ya tiene su tiempo. Pero sin embargo, para los chicos siempre he tratado de motivarlos, siempre he tratado de que ellos sepan de que el sueño nadie se los puede quitar. Claro. ¿Sí? Son costosos, son difíciles, pero sin embargo nadie se los puede quitar y se los puede cumplir. Quien les habla es una persona de que nunca había hecho una disciplina así como lo que es el fútbol, pero sin embargo me dediqué y lo logré. O sea, estamos hablando de que fueron de 18 años. A los 18 años yo inicié a jugar fútbol. Entonces, ¿qué quiere decir? De que hoy en día tienen un privilegio enorme. Hay escuelas de fútbol y tienen para poder iniciar desde los 6 años hasta los 18 años. Entonces va a haber mayor cantidad de aprendizaje, así que hay que aprovecharlo. Pavel, te quedamos nuevamente agradecidos. Podríamos quedarnos aquí conversando hasta mañana y no acabaríamos y las cámaras se nos acaban y no podemos grabar, pero ha sido una conversa muy satisfactoria, muy enriquecedora, porque eres un hombre de mucho fútbol y de mucha experiencia aquí en el Ecuador. Te agradecemos, Pavel, por estar en Cara a Cara con el deporte. Muchísimas gracias. Gracias a la gente que nos escucha. Queremos agradecerle a nuestro productor, al señor Clever Pucha, que siempre está acá, que es el que saca estas transmisiones adelante, y pedirles que nos reencontremos en otra ocasión, cuando tengamos en otro invitado acá en Cara a Cara con el deporte, que como les habíamos dicho al inicio, ustedes pueden seguir a través de su página web, amazoniasport.com.es, sus redes sociales de Facebook, de Twitter y de YouTube. Gracias, amigos, y nos encontramos en una nueva ocasión.